Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a las matemáticas, a su enseñanza a lo largo de todos los grados y niveles educativos en nuestro país y en el mundo occidental y avanzado, desarrollado al que pertenecemos. Bueno, vamos a centrarnos hoy concretamente en el grado universitario en matemáticas y posteriormente nos enfocaremos en la enseñanza en el área de las matemáticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el grado en matemáticas habitualmente se imparte en las facultades de ciencias de las distintas universidades, al menos en nuestro país, en España. Los objetivos a alcanzar con este plan con el plan de estudios del grado en matemáticas se enfocan en tres direcciones: social, académica y profesional. Dentro del ámbito académico o de los objetivos académicos encontramos la formación científica en los aspectos básicos y aplicados de las matemáticas. Seguimos con el desarrollo en las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso a través del estudio de las matemáticas. La capacitación para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones en contextos académicos. Preparación para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos. En cuanto a los objetivos sociales, conocimiento de la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la matemática, junto con cierta perspectiva histórica de su desarrollo. Reconocimiento de la presencia de la matemática subyacente en la naturaleza a través de la ciencia, la tecnología y el arte. Reconocer a la matemática como parte integrante de la educación y la cultura. Sería el segundo objetivo entre los sociales. Y la obtención de un nivel académico, por último, que permita el desarrollo en un contexto abierto, multicultural y en constante transformación, como es el campo de las matemáticas. Vamos con los objetivos profesionales. Capacitación para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones en contextos profesionales. Lo mismo que uno de los objetivos académicos. Cualificación para la formulación matemática, análisis, resolución y en su caso tratamiento informático de problemas en diversos campos interdisciplinares de las ciencias básicas, ciencias sociales y de la vida, ingeniería, finanzas,
consultoría etc., con vistas a las aplicaciones, los desarrollos científicos y o docencia. Y por último, posibilitar el acceso directo al mercado de trabajo en puestos con un nivel de responsabilidad adecuado al título de grado. Vamos ahora con el plan de estudios de una universidad cualquiera en España. Tenemos ante nosotros el plan de estudios de una en concreto, pero no lo voy a compartir con vosotros. Básicamente es homologable a cualquier otro plan de estudios de una facultad española o de una universidad española, del grado que imparta el grado en matemáticas. Bueno, en primer curso, generalmente en el primer semestre, se estudia generalmente álgebra lineal, una primera entrega, funciones de una variable, una primera entrega, lenguaje matemático, conjuntos y números, estadística básica y matemática discreta. Todas ellas son materias o contenidos de formación básica. En el segundo semestre suele haber una segunda entrega de álgebra lineal, una segunda entrega de funciones de una variable, una primera entrega de funciones de varias variables, se estudia física y geometría básica. Todas las mencionadas para el segundo semestre serían contenidos básicos, excepto las funciones de varias variables, que serían ya contenidos obligatorios. Y pasamos al segundo semestre. Normalmente, en el primer semestre, nos encontramos con geometrías lineales, con funciones de varias variables, segunda entrega, con cálculo de probabilidades, primera entrega, con estructuras algebraicas y con herramientas informáticas para matemáticas, todas asignaturas o materias ya obligatorias. En el segundo semestre, programación lineal y entera, contenido de formación básica, así como lenguajes de programación, también formación básica, y como contenidos obligatorios, variable compleja, análisis numérico matricial e interpolación y álgebra para matemáticas. Ya en el tercer curso, todos contenidos obligatorios, encontramos generalmente en el primer semestre topología, introducción a las ecuaciones diferenciales, una segunda entrega del cálculo de probabilidades que comenzó en el primer semestre del segundo curso, introducción a los espacios de Hilbert y campos y formas. Ya en el segundo semestre solemos encontrar geometría diferencial de curvas y superficies, análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales, resolución numérica de ecuaciones, modelización, inferencia estadística para matemáticas. Y vamos ya al último curso del grado. Nos encontramos con un trabajo de fin de grado, trabajo final obligatorio, generalmente tiene 15 créditos FTS,
es anual. En el primer semestre encontramos integral de Lebesgue, ya como una asignatura optativa. Ahora, a partir de este momento, todas las materias que citemos serán optativas. Ampliación de variable compleja, geometría diferencial, procesos estocásticos, teoría de la decisión, introducción a la astronomía, modelos de regresión, teoría de juegos para matemáticas, análisis multivariante para matemáticas, física matemática. Optativas para el primer semestre. En el segundo encontramos igualmente optativas, espacios normados, modelos estocásticos. Hemos mencionado con anterioridad para el primer semestre procesos estocásticos. Ampliación de topología, continuamos la optativa de ampliamos la obligatoria de tercer curso. Historia de las matemáticas, teoría de muestras, lógica matemática, inglés científico, una transversal, sistemas dinámicos y astrofísica general. En cuanto a las salidas profesionales, la formación básica de un matemático le confiere habilidades intrínsecas que le permiten analizar una gran variedad de problemas, tanto teóricos como prácticos, de forma sistemática, y le capacitan para buscar soluciones aplicables a muchas situaciones. Estas aptitudes le permiten trabajar en una gran diversidad de empresas sin que haya un perfil determinado que condicione su acción, pues son raros los campos donde no se necesita un análisis de un problema y una solución al mismo. Pondremos algún ejemplo donde se están solicitando matemáticos para formar parte de las plantillas de trabajo. En empresas con estudios económicos se solicitan matemáticos para el estudio de procesos, pautas de comportamiento y patrones que puedan ser atacados mediante herramientas matemáticas. Se están haciendo profundas investigaciones en temas relacionados con el flujo y transferencias de movimientos de bienes, tanto físicos, electricidad, etc., como abastecimientos de otra naturaleza, alimentación, aprovechamiento de recursos, La formación de un matemático puede incluir conocimientos algorítmicos y otros menos computacionales, pero con aplicaciones prácticas. Una de las habilidades que el grado de matemáticas debe proporcionar es la capacidad de analizar un problema, conseguir un marco abstracto en el que encuadrar la situación, resolverlo proporcionando con las herramientas una solución para luego revertirla a la situación concreta. Otra capacidad es la capacidad de crítica de la solución, viendo si es correcta y aplicable, haciendo un posterior análisis de la misma.
muchos contextos reales, varias posibilidades pueden parecer como soluciones a un problema. Desechar y admitir entre estas exigen un entrenamiento de la crítica como instrumento de trabajo que muy pocas ciencias, entre ellas las matemáticas, pueden proporcionar. Vamos a elaborar una lista, desde luego no exhaustiva, de ejercicios laborales que un matemático puede desarrollar. Enseñanza universitaria, obviamente. Enseñanza de niveles básicos. Apoyo a ciencias experimentales y sociales mediante la búsqueda de soluciones concretas a problemas concretos. Creación de estudios estadísticos para el estudio de multitud de situaciones relacionadas con el comercio, ciencias sanitarias, incluso en la búsqueda de conclusiones para materias humanísticas. Búsqueda de algoritmos de resolución de problemas. Entronques de problemas concretos con marcos muy abstractos que permitan simplificar el problema y la búsqueda de resultados mediante la aplicación de las herramientas potentes existentes. Utilización de los métodos numéricos y, por tanto, de la potencia de los ordenadores en la obtención de modelos que puedan predecir comportamientos futuros de sistemas a partir de unos datos concretos. Fundamentación en la toma de decisiones. Ayuda a las ingenierías mediante utilización de herramientas matemáticas. Y ayuda a las ciencias experimentales, que ya en parte lo habíamos mencionado más arriba. El grado de matemáticas proporciona una formación básica y profunda de una materia que se encuentra en una gran parte de los grados más aplicados y, por tanto, en el ejercicio de estas profesiones muchas veces se necesita un profesional que, con una previa formación básica concreta para el estudio de ciertos problemas, pueda utilizar sus conocimientos más amplios en la resolución de dificultades o problemas que se planteen. Bien. Vamos a concluir este vídeo hablando de las matemáticas en abstracto. La matemática, del latín matemática, y del griego matemática, transliterado como matemática, derivado de matema, que significa conocimiento. Es una ciencia formal, la matemática, que surgió del estudio de las figuras geométricas y la aritmética con números.
No existe una definición generalmente aceptada de las matemáticas. Hoy en día se suelen describir como una ciencia que utiliza la lógica para examinar las propiedades y los patrones de las estructuras abstractas creadas por las definiciones lógicas. Vayamos con la descripción. Recordamos el papiro egipcio de Ahmes. Pero vayamos con la descripción. Las ciencias naturales han hecho un uso extensivo de la matemática para explicar diversos fenómenos observables, tal como lo expresó Eugene Paul Wigner, Premio Nobel de Física en 1963. La enorme utilidad de la matemática en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso y no hay explicación para ello. No es en absoluto natural que existan leyes de la naturaleza y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos. Galileo Galilei, en la misma línea, lo había expresado así. La filosofía está escrita en este gran libro, que está continuamente abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo, pero no se puede entender sin aprender primero a comprender el lenguaje y conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático. Margarita filosófica, literalmente perla filosófica, se trata de un grabado de 1508 de Gregor Reich, monje cartujo, humanista y polígrafo alemán. Se observa en este grabado a Madame Aritmética instruyendo a un algorista, especialista en algoritmos, y a un abacista, especialista en el uso del ábaco, dos maneras de hacer los cálculos. Recordemos, grabado de 1508 de Gregor Reich, monje cartujo, humanista y polígrafo alemán. Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, la matemática ha evolucionado basándose en el cálculo y las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas desde sus comienzos han tenido un fin práctico. Las explicaciones que se apoyaban en la lógica aparecieron por primera vez con la matemática helénica, especialmente con los elementos de Euclides. La matemática siguió desarrollándose con continuas interrupciones hasta que en el Renacimiento las innovaciones matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos. Como consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que continúa hasta la actualidad.
Hoy día la matemática se usa en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, las ciencias aplicadas, las humanidades, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que aparentemente no están vinculadas con ella, como la música, por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica. Las matemáticas aplicadas, rama de la matemática destinada a la aplicación del conocimiento matemático a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los nuevos descubrimientos matemáticos y en ocasiones conducen al desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en la matemática pura sin tener en cuenta la aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de la matemática pura suelen ser descubiertas con el paso del tiempo. Haremos una historia de las matemáticas en próximos vídeos. Bueno, levemente vamos a apuntar aquí que recordamos aquí Euclides, matemático griego del siglo III a.C. Euclides es muchas veces representado en el arte. En esta ocasión tenemos ante nosotros, lo compartiremos en un enlace adjunto a este vídeo, tenemos a Euclides representado sosteniendo un compás según lo imaginado por Rafael Sanzio en este detalle de la escuela de Atenas. Bien, las matemáticas son una de las ciencias más antiguas. Floreció primero antes de la antigüedad en Mesopotamia, India y China, y más tarde en la antigüedad en Grecia y el helenismo. De ahí data la orientación hacia la tarea de demostración puramente lógica y la primera axiomatización, a saber, la geometría euclidiana. En la Edad Media sobrevivió de forma independiente en el primer humanismo de las universidades y en el mundo árabe. A principios de la era moderna, François Viet introdujo variables y René Descartes inauguró un enfoque computacional de la geometría mediante el uso de coordenadas. La consideración de las tasas de cambio, fluxión, así como la descripción de las tangentes y la determinación de los contenidos de las superficies, cuadratura, condujeron al cálculo infinitesimal de Gottfried Wilhelm Leibniz y Isaac Newton. La mecánica de Newton y su ley de la gravitación fueron también una fuente de orientación de problemas matemáticos, como el problema de los tres cuerpos en los siglos siguientes. Otro de los principales problemas de la primera época moderna fue la solución de ecuaciones algebraicas cada vez más complicadas. Para hacer frente a esto, Niels Henrik
Abel y Évariste Galois desarrollaron el concepto de grupo que describe las relaciones entre las simetrías de un objeto. El álgebra más reciente y en particular la geometría algebraica pueden considerarse como una profundización de estas investigaciones. Una idea entonces nueva en el intercambio de cartas entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat en 1654 condujo a la solución de un viejo problema para el que ya existían otras soluciones, aunque controvertidas. El intercambio de cartas se considera el nacimiento de la teoría clásica de la probabilidad. Las nuevas ideas y métodos conquistaron muchos campos, pero durante siglos la teoría clásica de la probabilidad se dividió en escuelas separadas. Los intentos de definir explícitamente el término probabilidad solo tuvieron éxito para casos especiales. Solo la publicación del libro de texto de Andrei Kolmogorov en 1933, Los fundamentos de la teoría de la probabilidad, completó el desarrollo de los fundamentos de la teoría moderna de la probabilidad. En el transcurso del siglo XIX, el cálculo infinitesimal encontró su forma actual de rigor gracias a los trabajos de Augustin Louis Cauchy y Karl Weierstrass. La teoría de conjuntos, desarrollada por Georg Cantor hacia finales del siglo XIX, es también indispensable en la matemática actual, aunque las paradojas del concepto ingenuo de conjuntos dejaron claro en un primer momento la incierta base sobre la que se asentaban las matemáticas. El desarrollo de la primera mitad del siglo XX estuvo influenciado por la lista de 23 problemas matemáticos de David Hilbert. Uno de los problemas fue el intento de axiomatizar completamente las matemáticas. Al mismo tiempo se hicieron grandes esfuerzos de abstracción, esto es, el intento de reducir los objetos a sus propiedades esenciales. Así, Emil Nado desarrolló los fundamentos del álgebra moderna. Felix Hausdorff desarrolló la topología general como el estudio de los espacios topológicos. Stefan Banach desarrolló probablemente el concepto más importante del análisis funcional, el espacio de Banach que lleva su nombre. Un nivel de abstracción aún mayor, un marco común para la consideración de construcciones similares de diferentes áreas de las matemáticas, fue finalmente creado por la introducción de la teoría de categorías por Samuel Eilenberg y Saunders Mac Lane. Y aquí lo vamos a dejar. Hemos excedido, pero mínimamente, en el estándar de media hora. Por lo tanto, recordamos la lista de 23 problemas matemáticos de David Hilbert. Recordamos a Emil Nado, a Felix Hausdorff,
y los espacios topológicos, Nadeau, Fundamentos de la álgebra moderna, y Banach, y el análisis funcional, el espacio de Banach. Finalmente, la teoría de categorías, un nivel de abstracción aún mayor. Eilenberg y Saunders. MacLean. Recordamos la teoría de conjuntos de Cantor en el siglo XIX, los fundamentos de la teoría de la probabilidad de Kolmogorov, obra publicada en 1933. La geometría algebraica, el concepto de grupo, de Abel y Galois, o Abel, porque es alemán, Niels Heinrich. La mecánica, fuente de la mecánica de Newton, fuente de orientación de problemas matemáticos, como el problema de los tres cuerpos. Cálculo infinitesimal de Leibniz y Newton. La cuadratura, determinación de los contenidos de las superficies y la descripción de las tangentes, consideración de las tasas de cambio. François Viètre introduce variables y Descartes inaugura un enfoque computacional de la geometría mediante el uso de coordenadas. El origen, la geometría euclidiana. Primera axiomatización. Demostración puramente lógica. Recordamos que las matemáticas son una de las ciencias más antiguas. Floreció primero en Mesopotamia, India y China, y más tarde en Grecia y en el mundo helénico. Bueno, pues ahora sí. Lo vamos a dejar aquí. Esperamos que el vídeo haya sido, que esta entrega de mi amigo Freud haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, like, le dais me gusta y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Asimismo, os animo a suscribiros al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, la suscripción quiero decir, como si sois recién llegados. En tal caso, os animo a daros un paseo, metafóricamente hablando, por los contenidos de mi amigo Freud, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro. Así ha sido desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Estamos próximos a cumplir un año. Y también os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, con vuestra compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos reencontremos, de que nos volvamos a encontrar
en un próximo vídeo que llegará al canal, no tengáis ninguna duda, muy pronto. Esa es mi intención y haré todo lo posible para que así sea. Bueno, me despido hasta el próximo vídeo. Chao, amigos y amigas.